Hola Gustavo, ¿cómo estás? Ahí te veo. ¿Qué tal, Emiliano? Un ¿Cómo gusto va? estar acá. Todo bien, por suerte. Eh, Bueno, Muy agradecido acá de tenerte para charlar un poco. Bueno, le voy contando a los chicos. Gustavo es licenciado en filosofía de la UCA y bueno, se- nos viene a charlar un poco sobre algunas temáticas sobre todo la temática de la libertad en tiempos de cuarentena, ¿no? Es la premisa que teníamos. Y bueno, la idea es hablar un poco. Eh, Así que bueno, un gusto de nuevo tenerte acá y bueno, cuando quieras arrancamos, ¿sí? bueno, si te parece, si ya estamos, Per- cuando vos me digas, Perfecto, Gustavo. Bueno, para empezar, aprovechando, ¿no?, tus conocimientos en autores liberales, me gustaría que nos des una definición de libertad, ¿sí? Ya sean propia y apoyada seguramente en tus conocimientos de los autores liberales. sí, mira, el concepto de libertad es un concepto bastante complejo. Nosotros, si lo tomamos en el contexto de las relaciones sociales, políticas y económicas, libertad básicamente podríamos decir que significa ausencia de coacción, ¿no es cierto? Es decir, es como lo que se llama la libertad negativa, que no me prohíban, que no me impidan, sobre todo por la fuerza, seguir un curso de acción al cual por algún motivo tengo derecho a seguir, ¿no? Eh, es como una libertad en cierto sentido externa, ¿no es cierto? Es decir, cuando decimos que los seres humanos somos libres, nos referimos a una cierta libertad que podemos llamar interior, esa es la capacidad de controlar nuestros propios actos, de tomar decisiones. Esa libertad interior siempre la tenemos, lo que pasa es que no siempre puede ser totalmente efectiva. Por ejemplo, una persona que está presa sigue teniendo esa libertad interior, sigue teniendo esa capacidad de decidir qué quiere y qué no quiere. Lo que pasa es que, por ejemplo, si quiere volverse a su casa no puede porque está encerrado en la cárcel, ¿no? Pero cuando decimos que los seres humanos somos libres, desde un punto de vista antropológico y filosófico, es eso, somos esos sujetos capaces de controlar nuestros actos, de ser autores de nuestras propias decisiones y por lo tanto responsables, ¿no? O sea, la responsabilidad viene de la mano de esta capacidad que tenemos de tomar decisiones, para bien o para mal. Por eso es correcto que cuando hacemos algo que a otro lo beneficia, tiene sentido que nos digan gracias, por ejemplo, o que nos lo reconozcan. Y cuando hacemos algo que a otros perjudica o daña, tiene sentido que nos culpen o que nos reclamen, porque justamente está en nosotros esa capacidad de decidir. Ahora, eh, tal vez tu pregunta apunte a lo que normalmente llamamos una sociedad libre, ¿no? Porque los seres humanos somos siempre libres, pero hay sociedades en las que hay libertad y otras en las que no hay tanta libertad, y los seres humanos siempre tenemos esta capacidad. Bueno, y ahí es lo que decía al principio, ¿no? Una sociedad libre es aquella en la cual las personas pueden vivir según su propio criterio, según su propia decisión, actuando e interactuando pacíficamente con otros, ¿no? Hay muchas cosas implicadas acá, como lo de pacíficamente, o por ejemplo, el ejercicio de los propios derechos, qué son esos derechos y cuáles son. Ya que me preguntaste por autores y digamos, en la tradición del liberalismo clásico reconoce en uno de sus principales representantes a John Locke, por ejemplo. Eh, Cuando John Locke habla de la libertad, ¿no? Dice que se refiere a todo aquello que podemos hacer dentro del marco de la ley natural. Y acá hay una cosa interesante, ¿no? Eh, Más allá de discutir ahora si existe o no una ley natural, pero Locke lo que tenía muy claro es que de ninguna manera, por ejemplo, libertad puede significar hacer cualquier cosa. ¿Eh? Lamento.
libertad no puede significar soy libre, por lo tanto voy y mato a mi vecino, o le robo su vaca, o incendio su casa, o al contrario, y entonces esos límites que a veces decimos, bueno, la libertad de cada uno termina donde empieza la de los demás, una base común bastante razonable es que todos como sujetos, como individuos, bueno, tenemos esa misma naturaleza de personas libres y por lo tanto en el respeto de esa condición se ejerce la libertad bien entendida, ¿no es cierto?, con responsabilidad. Ahora, ¿cuándo no hay libertad? Bueno, cuando por medio de la fuerza nos impiden realizar ciertas cosas a las que tendríamos derecho, porque no implican vulnerar ni la vida de otra persona, ni su propia libertad, ni sus bienes legítimamente adquiridos. Entonces imaginemos que no nos permiten expresar nuestras ideas, ¿no? Y, bueno, la verdad que el ser humano es un ser racional que piensa, que expresa sus pensamientos. En una sociedad donde alguien fuera castigado por lo que piensa, decimos que esa sociedad no es libre. No hay libertad de pensamiento, por ejemplo. Claro. O no hay libertad de religión. Alguien por ser creyente es perseguido. O al revés, porque puede ser una especie de teocracia que no respete la libertad, y el que no se declara creyente, o se declara ateo o agnóstico, es castigado. Entonces no hay libertad. Y ahí estamos hablando de la libertad de pensamiento, de la libertad religiosa. Por supuesto que pueden interferir con nuestra libertad cualquier persona individual, ¿no? Un ladrón que nos asalta en el medio de la calle interfiere con nuestra libertad, Claramente. va contra nuestra libertad, nos despoja incluso de nuestra propiedad, supongamos que nos quite la billetera o cosas así. Pero eso en general no es el problema con el que tenemos que tratar. El problema político que tenemos que tratar es el del poder político, justamente, ¿no? Porque si nosotros entendemos la libertad como ausencia de coacción, la pregunta es no por la coacción del ladrón o del criminal. Estamos en general de acuerdo en que hay que rechazarla y vemos cómo nos organizamos para defendernos de esas personas que amenazan el orden, la tranquilidad, nuestra propia vida. El problema es que hay una institución a la cual se le reconoce legítimamente la posibilidad de usar la fuerza. Es decir, de imponer, de obligar, no de exhortar, como si yo te dijera, bueno, mira, te recomiendo que salgas a caminar media hora por día. Bueno, ahora no, porque por ahí tenemos problemas, pero supongamos, por cuestiones de salud, siempre nos dijeron que era bueno caminar un poco o hacer ejercicio, lo que fuera. Entonces, y si vos no lo haces, yo puedo pensar que peor para tu salud, pero eso es un consejo, una exhortación. Ahora, una imposición, ¿cuál sería? Es yo tuviera poder legítimo para imponerte un castigo si vos no seguís mi mandato. Entonces, bueno, si no salís a caminar todas las noches, tenés una multa. Y estoy legitimado para hacerlo. O vas preso, te privo de tu libertad física, o cualquier otra cosa. Bueno, hay una institución que está legitimada para usar la fuerza legítimamente, valga la redundancia, que es el Estado. Es decir, la teoría política moderna, incluso en la tradición liberal, dice, bueno, ¿para qué está el gobierno? Y el gobierno está para defender la libertad, para defender los derechos de los individuos, y en caso de ser necesario hacerlo por medio de la fuerza, Claro. ¿no? Monopolio. Porque, por ejemplo, y tiene su lógica, porque claro, los ladrones y los criminales no es que van a retroceder en su proceder a base de pedidos o de exhortaciones. Oiga, mire, deje de robar. Bueno, por ahí algunos se arrepienten, está bien, pero en general tenemos que contar con que puede ser necesario para defender la vida, la integridad, la salud, la propiedad, el orden de una comunidad de personas honestas, puede ser necesario recurrir a la fuerza.
Ahora, el problema es cuando esa fuerza se utiliza en contra del eh, ejercicio de los derechos que las personas tienen y eso se legitima, digamos así. Estamos en el peor de los mundos, porque entonces el gobierno, que lo concebimos como una institución legitimada para usar la fuerza en caso de ser necesario para defender nuestros derechos, resulta que utiliza la libertad para restringir, limitar o suprimir nuestros derechos. Por eso, siempre hay en una sociedad de personas que aspiran a ser libres y donde al mismo tiempo existe un gobierno, siempre hay una tensión, ¿no es cierto? Siempre el gobierno, incluso los autores liberales clásicos tenían esto muy claro. John Locke, por ejemplo, que creía que era necesaria la existencia de un Estado para estas cosas, y toda esa tradición, nos dicen, bueno, ojo, porque si apreciamos nuestra libertad, el abuso de poder es exactamente lo contrario de nuestra libertad. Entonces, todo el constitucionalismo moderno, experiencia de Estados Unidos, la nuestra misma fundacional en Argentina, tiene que ver con la idea de que debe haber gobiernos para preservar el orden y los derechos individuales, pero que a esos gobiernos son un peligro. Es decir, aunque sean necesarios, son un peligro. ¿Un peligro por qué? Porque están legitimados para usar la fuerza, para imponernos y por lo tanto para cercenar derechos de pensamiento, de transitar, de trabajar, de ejercer o no ejercer nuestro culto, etcétera, etcétera. Y por lo tanto afectar fundamentalmente nuestra vida humana en cuanto precisamente tiene de humano, ¿no? Que no podemos vivir como humanos, sino actuamos según nuestro propio criterio, nuestros propios valores, respetando, por supuesto, igualmente a los demás en el mismo sentido. No sé si más o menos la idea. Entonces, la idea de libertad es esto, una sociedad libre es donde no está prohibido aquello, a ver, ¿qué cosas están prohibidas en una sociedad libre? Y lo que daña la libertad del otro, su vida, su propiedad, ¿cierto? Están prohibidos los robos y los homicidios, está prohibido no cumplir con los contratos, o por lo menos son conductas que se sancionan, que se penan. Pero una sociedad donde hay libertad económica, por ejemplo, para hablar de otra libertad, ¿qué es? Y aquella en la cual no está prohibido que yo trabaje de lo que me parezca más conveniente, me asocie con quien me parezca que me conviene, siempre y cuando el otro esté de acuerdo, compre y venda a quien me quiera vender y comprar, al precio que libremente pactemos, es decir, en cambio, ¿dónde no hay libertad económica? ¿Dónde eso está prohibido? Claro. No puedo elegir a quién le compro, no puedo pactar libremente un precio, no puedo decidir con quién me asocio, a qué me dedico, a qué no me dedico, etcétera. Claro, no solo el acto de poder ejercer la actividad, sino también las formas, las libertades, ¿no? que uno tiene para ejercer ese acto. Por ejemplo, hoy en día acá tenemos la capacidad de, por ejemplo, yo arreglar trabajar para una persona. Tengo que seguir ciertas normativas impuestas por el Estado, bueno, para algunas personas eso se puede considerar también carente de la totalidad de las libertades, pero bueno, entendemos que hay ciertas cosas que son necesarias para este orden, ejercer la libertad en más amplias, digamos, ¿no? Es un poco Sí, eso. mira, por ejemplo, por ahí te referís en el plano laboral hay un montón de regulaciones, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué es eso? La libertad requiere regulaciones. Bueno, en principio la libertad lo que requiere es libertad, o sea, acuerdo pacífico, voluntario, con ausencia de engaño, de fraude, por supuesto, esas son todas este, cosas que hay que evitar o eventualmente sancionar. Eh, las limitaciones de la libertad tienen grados. Sí, Yo puedo, por ejemplo, someter a una persona directamente a la esclavitud,
claro. en un grado casi absoluto de supresión de su libertad, o puedo desde un cierto gobierno y basado en alguna teoría y en alguna concepción de cómo funciona la economía, impedir un montón de cosas. No impedir trabajar. Dice, bueno, yo quiero trabajar y me parece que yo sería bueno para fabricar remeras. Bueno, pero las remeras no se pueden fabricar en su casa y el local donde la fabrica tiene que tener estas medidas y esto otro y el precio no puede ser tal y no puede, y sé que quiero comprar una tela que me vende un señor de Sudáfrica, no, no, de Sudáfrica no, etcétera. O sea, toda esa serie de prohibiciones, a veces llamamos regulaciones, pero en el fondo son prohibiciones u obligaciones, que es lo mismo. Usted debe eh, producir de tal o cual manera. Cuando en realidad, ¿cómo funcionaría una economía libre? Bueno, una economía libre, en primer lugar, los seres humanos necesitamos de los demás, ¿no? Nadie se autoabastece solo de todo lo que usa y consume, menos en una sociedad compleja y No nos daría el desarrollada como tiempo, la Argentina. por más que Ah, quisiéramos. imposible, ¿no? Entonces, en una economía libre, nosotros hacemos cosas para otros y muchos otros hacen cosas para nosotros. ¿Quiénes hacen cosas para nosotros? Bueno, los que producen alimentos, los que fabrican ropa, los que enseñan, por ejemplo, los que dan cursos de francés, si es que yo voy a tomar clases de francés, todos esos me ofrecen cosas a mí. Y yo hago algo por algún otro. Yo trabajo en una universidad que supone que yo le estoy prestando algún servicio a la universidad, ¿no? Y por eso me paga, por ejemplo. Eh, Entonces, en una economía libre, cada uno de nosotros va viendo, como necesitamos de los demás, queremos, por ejemplo, eh, libros, comida, ropa, viajes, bicicletas, automóviles. Yo sé muchas veces lo que quiero, pero claro, tengo que entregar algo a cambio. Dejemos por un momento el dinero. Pensemos en una economía de trueque, es clarísimo, ¿no? Es decir, me interesa la zanahoria de mi vecino, pero salvo que me las regale, tengo que tratar de averiguar qué le interesa que yo le pueda ofrecer, ¿no? Y por ahí me entero que le interesan los pollitos que yo crío, y digo, bueno, a ver, ¿cuántos pollos por cuántas zanahorias? Nosotros utilizamos dinero en el medio, entonces sabemos que tenemos que hacer algo por lo cual alguien nos quiera pagar, para con ese dinero poder comprar lo que a nosotros nos interesa. Entonces, ¿cuándo una economía es libre? Bueno, cuando nos dejan, desde el punto de vista del que produce, nos dejan libertad para producir lo que yo creo que a otro le va a interesar, como a mí me parezca, no como le parece al gobierno, y dejan al consumidor, que también somos nosotros, todos somos productores y consumidores, decidir comprar o intercambiar lo que él quiera, con quien quiera, con tal de que la otra parte esté de acuerdo. Esto así dicho prácticamente no existe en ninguna parte del mundo, pero hay grados, ¿no? Entonces hay economías más libres, donde, por ejemplo, las importaciones y las exportaciones implican intercambios entre millones de personas que viven eh, muy alejadas, digamos, geográficamente. Y después tenemos, en cambio, países donde las economías son más cerradas, porque por ahí las exportaciones o las importaciones se dificultan y la división del trabajo eh, se resiente, y encima todo lo que se puede hacer adentro está lleno de regulaciones y de altos impuestos, que los impuestos que en todas partes del mundo se cobran, no por eso dejan de ser ciertas trabas y obstáculos a la producción y al consumo. Entonces, cuanto más altos los impuestos, cuanto más la cantidad de impuestos, cuanto más regulaciones, tenemos menos libertad. Ahora, permíteme un comentario al respecto, porque alguien podría decir, bueno, ok, sí, es así. Es así, y como yo acabo de decir, en todas partes del mundo hay regulaciones. Ya sabemos que Argentina siempre exagera, ¿no? Entonces, en todas partes del mundo se cobran impuestos, pero acá es uno de los países que para los que estamos en blanco, digamos, la carga impositiva es más alta. O sea, nunca por la mitad, por lo más bajo, sí, más alto, ¿no?
Entonces muchos países hicieron cuarentena, pero nosotros vamos por el récord mundial dentro de poco, queremos salir primero, no sé a dónde vamos a llegar, 100, 200 días de cuarentena. Entonces, ahora bien, ¿por qué pasa esto? Porque el tema es este. Yo creo que cualquiera me puede reconocer este asunto. Y lo que pasa es lo siguiente, fíjate, yo no he encontrado mucha gente que por lo menos abiertamente diga, mire, la libertad para mí no es importante. Yo creo que una sociedad debe ser organizada desde arriba por unos señores que manejen la vida de los demás. Por ahí alguno lo piensa, pero así abiertamente para venderlo, digamos, para que lo voten, no escucha a nadie que diga semejante cosa. Ahora, si la libertad como tal tiene buena prensa, por ahí no tanto la libertad económica, y esto es interesante, ¿por qué todas estas restricciones? ¿Por qué todas estas regulaciones? ¿Y por qué tanta gente que apoya todo esto? Bueno, porque por muchos motivos, pero tal vez uno sea que en el fondo no creemos que una sociedad libre pueda generar resultados satisfactorios para el conjunto de sus miembros. Sí, sí, exacto. Yo considero lo mismo, de hecho era algo que te iba a preguntar. A mí Ujú. me ha tocado gente que me ha dicho que la libertad es una utopía, ¿no? Que no, o que libertad como tal no existe. Y bueno, eso preocupa y también yo creo que es, por eso te preguntaba, arranqué preguntándote el concepto de libertad, porque yo creo que uno de los problemas es que las personas no terminan de entender qué conforma la libertad y bueno, eso genera que se permitan ciertos atropellos y más, como por ejemplo que estamos viviendo hoy en día, esta cuarentena tan eterna y que bueno, la gran mayoría, o al menos eso parece, la acepte ciegamente, ¿no? Sí, después de la cuarentena podemos hacer algún comentario, pero vayamos al tema este de la libertad. Vos sabés que la cuestión de si, por ejemplo, en una economía de mercado, si hubiera plena libertad, vamos a poner, cuanto menos regulaciones y más acuerdos voluntarios, hay más libertad. Cuantas más regulaciones y menos acuerdos voluntarios, hay menos libertad, ¿no? Nosotros nos acostumbramos, pero hay un montón de cosas que están prohibidas, que la gente no puede hacer con su propiedad ni siquiera poniéndose de acuerdo con otro. Entonces, algún ejemplo tonto, por ejemplo. Alguien tiene un departamento y lo quiere alquilar. Y uno dice, bueno, alquilo un departamento, yo soy el dueño, si alguien viene, pactaría con él, por ejemplo, un alquiler de 10.000 pesos por mes y hacemos un contrato. ¿Y las cláusulas del contrato quién las pone? Entre él y yo. O por ejemplo, yo le pongo, mire, para mí estas son las 10 condiciones y a mi inquilino le interesa o no le interesa, acepta o no acepta, etcétera. Bueno, nosotros nos acostumbramos a que, por ejemplo, un contrato de alquiler de una vivienda tiene un montón de legislación que prohíbe acuerdos entre partes. Quiero alquilárselo, no sé, por un año. No, 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 el mínimo es de 2 años y qué sé yo, y qué sé cuánto. Por ahí el inquilino me dice, mire, yo quiero alquilar en estos términos, no se puede, el precio tampoco, y mire, vivimos en un país con inflación. ¿Le parece que cada 3 meses veamos cuánto dio el índice del INDEC y ajustemos el precio del alquiler? No, está prohibido. Claro. Pero perdemos de vista que está prohibido que nos podamos poner de acuerdo dos personas. Y dicen, no, bueno, claro, está prohibido porque si no, el dueño de la propiedad se abusaría del inquilino. Lo que no se ve, por ejemplo, es que con todas esas prohibiciones se desalienta incluso que haya propiedades en alquiler. Mucha gente dice, antes de alquilar, me corto una mano, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay menos oferta. ¿Y quién protege al inquilino que no consigue que alquilar? Porque no hay suficiente oferta, o lo poco que hay es muy caro, etcétera, etcétera. Entonces, esas consecuencias nadie las... Es lo mismo, o el salario mínimo, ¿no? O las regulaciones laborales. Protejamos al empleado. ¿Cómo lo hacemos? Y, por ejemplo, le ponemos una doble indemnización si lo despiden, o triple, y además prohibimos que se le pague un mínimo de X por mes, y además le ponemos cuánto puede trabajar, cuántas horas, que si trabaja. Fenómeno. Entonces, claro, el que está dentro, o sea, el que tiene trabajo, mientras no lo despiden, está más contento porque dice, a ver, si me despiden, me pagan una indemnización más alta.
Si pasa tal cosa, bueno, fenómeno. ¿Y el que está afuera? O sea, la pregunta es, ¿tiene algo que ver con el desempleo y con la falta de inversión? Todas las comillas, protecciones y regulaciones que se pone al trabajo del que tiene trabajo. Entonces, acá es donde es muy importante complementar una defensa de principio de la libertad. La libertad hay que defenderla por principio. Las personas somos libres. Nadie nació para manejar mi vida. Ni yo nací para manejar la vida de los demás. Ningún ser humano es una marioneta. Ahora, cuando me dicen, bueno, ¿sabés qué pasa? Que si dejamos que la gente se arregle por acuerdos voluntarios, la sociedad se va a dividir en un pequeño grupo de opresores y un montón de oprimidos que van a trabajar por un plato de comida. Bueno, ahí es donde hay que mostrar que eso es falso. Pero es un trabajo aparentemente bastante difícil de hacer, ¿no es cierto? Es decir, mostrar cómo la libertad no es un sistema de libertad económica, por ejemplo, no es un sistema que favorece a los ricos en detrimento de los pobres. Al contrario, es un sistema que aprovecha, que crea las condiciones para aprovechar las ventajas comparativas de cada uno de nosotros para poder mejorar todos, no solamente los ricos, no solamente los pobres. ¿Eh? Y es un sistema que en general va a premiar, si podemos hablar de premiar, a aquel que descubre cosas que puede ofrecer de utilidad para los demás. Tan simple como eso, ¿no? No es una cuestión como a veces se dice de mérito o de esfuerzo. Bueno, ¿cuánto gana un jugador de fútbol famoso y cuánto gana un médico que da su vida ahí en una terapia intensiva llena de gente con coronavirus? A ver, acá nadie dice que cuál actividad sea más importante para quién. Indudablemente hay millones de seres humanos en el mundo que se sienten eh, beneficiados por el servicio que les presta el jugador de fútbol X, al que siguen en cuanto partido pueden, etcétera, etcétera. Eso sí. Ahora, que a alguien le cueste digerir que mucha gente considera que su vida mejora cuando mira un partido de fútbol, mucho más que, qué sé yo, que cuando lee un libro de filosofía, puede ser. O sea, podemos opinar lo que queremos. El tema es si tenemos derecho a forzar a otro y a tratarlo como una cosa o como un esclavo porque no comparte mis criterios. No sé si se entiende. No, tal cual, es una cuestión de apreciación netamente. Y la mejor, o sea, sigue siendo de alguna forma el valor que le damos a las cosas y tratar de imponer un valor o más es sí o sí necesaria una coacción, ya sea directa o mismo, bueno, algún tipo de coacción indirecta y más, pero siempre va a significar un atropello hacia las libertades, determinar cualquier tipo de valor que le demos a las cosas. Eh, en las cuestiones monetarias es fácil de ver porque lo vemos en el dinero, ¿no? En esa cuestión de no, vos ganás tanto o tenés derecho a ganar tanto porque lo digo yo, es más justo y además a mí me votaron y tengo el apoyo de la mayoría, ¿no? Que es el pretexto que más se usa. Sí, es interesante ese argumento de me votaron y demás, porque pareciera legitimar que el voto de la mayoría da derecho a manejar la vida de otros, ¿no? Que en el extremo es esclavizar a la gente. Ahora, vos fíjate justamente esto que decíamos de no se cree en la libertad porque es una utopía, lo que vos decías. Esa gente que dice que es una utopía lo que está pensando es que, que la libertad generaría caos. Claro. Y es exactamente al revés. Lo que genera desorganización social es la coacción. Lo que nos desorganiza como comunidad que formamos entre millones de seres humanos, una especie de, digamos, sistema extendido de cooperación social, lo que hace posible que eso se organice, sin ser nunca perfecto, es precisamente que haya libertad.
La teoría económica lo explica muy bien. ¿Qué función cumplen los precios? Que solamente son precios si son libres. Y cómo permiten coordinar nuestras expectativas, nuestras necesidades, nuestros deseos, que van, digamos, manifestándose en esas variaciones de los precios. ¿No es cierto que los emprendedores, los empresarios van leyendo para ver qué hace falta hacer, qué conviene hacer? Porque un negocio que es rentable, ¿no? En un mercado libre, no en un mercado regulado, con proteccionismo, etcétera, etcétera. Un negocio que es rentable es la otra cara de un servicio que está siendo muy apreciado por mucha gente. Sí. Sea ese negocio una fábrica de remedios o una heladería, ¿no? Si es rentable, ese tipo está haciendo las cosas bien desde el punto de vista de un montón de consumidores que voluntariamente van e intercambian con él, le compran. Entonces, existe esta ilusión, este error de creer que una economía libre tiende al caos, al desastre, a que nos matemos en las calles, en una especie de mundo jovesiano, y por lo tanto hace falta el control. Es decir, necesitamos a alguien de arriba que regule. ¿Que regule qué? Y para algunos, prácticamente todo. O sea, en el fondo, el socialismo en el extremo, donde ya no hay propiedad privada y no hay precios, sería una economía que solamente podría funcionar a partir del mandato de la burocracia, que te diría vos, ¿qué tenés que hacer? Bueno, usted en estas 2 hectáreas, tomates. Usted en aquel galpón, corta remeras. ¿Cuántas? 25 blancas y 25, etcétera. Es decir, donde no hay libertad y donde no hay precios para ver qué falta, qué sobra, qué se necesita y qué no hay manera de que millones de seres humanos se puedan coordinar. Entonces, curiosamente, queriendo ordenar mediante la coacción y bloqueando entonces las iniciativas libres de las personas, que tienen un conocimiento local y tácito que ningún burócrata puede reemplazar, la sociedad se desorganiza, la economía se vuelve menos productiva, se retrocede hacia una mayor pobreza relativa, sobran cosas que a nadie le interesa, faltan cosas que son indispensables. Es la experiencia de todos los países que han implementado políticas de tipo socialista en un grado más o menos desarrollado. Porque esa pretensión de poner orden lo que hace es generar caos. Y esto es lo que hay que mostrar, ¿no? Cómo el orden puede surgir de la libertad ordenada, o sea, de la libertad que se ejerce respetando la libertad del otro. Cómo un sistema de acuerdos voluntarios genera orden, no genera caos, no un orden perfecto. Por ejemplo, en una economía normal, libre, en una economía de mercado, alguna empresa quebraría, por supuesto. ¿Por qué? Porque se equivocó. Creyó que iba a ser un buen negocio vender helados de kiwi, el tipo, y resulta que no había mercado, por lo menos a ese precio. Así que todo lo que invirtió, la gente que contrató, etcétera, una lástima, a la quiebra. La gente a buscar otro trabajo y él a ver, o también a buscar trabajo, o a ver qué hace. Eso es normal porque ningún ser humano es perfecto. Y siempre puede haber alguien que se equivoque, es decir, que crea que algo va a tener una demanda, que va a prestar un servicio y no es tal. Pero justamente un sistema de libertad nos permite ir aprendiendo. Me equivoqué. Bueno, la próxima, a ver, otra cosa. Ya entendí que los helados de kiwi, no. Pero ¿qué otra cosa puedo hacer para poder entrar en este sistema de intercambios, en este sistema de cooperación social extendida? Ahora, cuando uno bloquea todo eso, dependemos solamente de la mente del burócrata, 1 o 100, y de sus computadoras y qué sé cuánto, que de ninguna manera pueden reemplazar las valoraciones y los conocimientos individuales de nosotros mismos. Entonces, el tipo no puede saber ni lo que hay que hacer, ni de qué manera, ni en qué cantidad, ni qué calidad. Está destinado, entonces, al fracaso permanente, ¿no es cierto? Como pasa siempre. Bueno, fijémonos, qué sé yo, en Argentina, que siempre hace años que se viene hablando de controles de precios, que nunca son extremos,
¿no? Gracias a Dios, pues si no, ya sabemos lo que pasaría, no, no habría cosas. Pero a veces pasa que no hay cosas. Por ejemplo, al principio de la epidemia esta, al gobierno se le ocurrió congelar los precios del alcohol en gel y no sé qué. Entonces estaba barato, pero no había, por ningún lado. Ahora yo no sé si el precio es el que tiene que haber o el que no tiene que haber, pero aparecieron otras marcas, qué sé yo, una cosa nueva, no tiene comparación con la anterior. Bah. Pero entonces uno dice, che, pongamos orden, que no sea esto un caos, que cada uno cobra lo que quiere. Y cuando vos pones orden, entonces decís, el precio máximo del pan va a ser 10, parece muy ordenado, pero el desorden lo vas a tener en la vereda, ¿eh? Llena de gente dispuesta a pagar el kilo de pan 10 pesos y resulta que no hay. Y resulta que entramos en el racionamiento, por ejemplo, dice un pan por persona, etcétera. O sea, sin libertad, la sociedad y la economía se desorganiza, ¿no? Y lo que hace falta para que haya orden y tendencia a cierta armonía social es libertad. Cuanta más libertad, bien entendida, mucho mejor para todos, especialmente para quienes tienen necesidades de un punto de vista del bienestar material más urgente, ¿no? Son las personas más pobres, las que no tienen trabajo. Esas personas son las que con mayor urgencia están necesitando un sistema más libre, más creativo, más flexible, más productivo, y no ser víctima de un sistema bloqueado, cerrado, trabado, que los expulsa al costado del camino y después le dice, bueno, como de ustedes no se ocupa el mercado, yo les voy a dar un subsidio. Y está todo mal, digamos, todo mal. Sí, es esa cuestión sobre lo que decías de que piensan que ellos pueden determinar las cosas y poder planificar, ¿no? Es un poco la fatal arrogancia que nos decía Hayek, esta cuestión también de desconocer que el verdadero conocimiento está fragmentado entre las personas y como bien explicás, el mercado, el libre comercio, el comercio nos permite eh, utilizar ese conocimiento fragmentado para determinar qué es lo que se necesita, actuar de mejor manera, cooperar de mejor manera y Uh-huh. determinar también los precios y el valor de las cosas, porque al fin y al cabo no deja, si el valor lo da uno mismo y el precio lo da el sistema de precios que bien conocemos y que cuanto más Uh-huh. más enturbia esa señal que se envía y más perjuicios trae, ¿no? Exacto, el control desordena, ¿no? El control desordena, la libertad produce orden social. De nuevo, yo no quiero parecer una especie de utopista donde en una sociedad libre no hay problemas. Problemas va a haber siempre, que haya seres humanos, digamos. El tema es en qué contexto enfrentamos los problemas, ¿no? En un contexto de control, donde se bloquea la libertad de iniciativa, donde se bloquea la creatividad, donde se bloquea la mejor posibilidad de aprovechar ese conocimiento disperso y tácito, o en un sistema de libertad. Entonces, problemas siempre va a haber. Ahora, vos me preguntabas un poco por la cuarentena y demás. Este virus nuevo es un problema que tenemos, Sí. ¿no? Entonces no es culpa ni del estatismo ni de la economía de mercado. Dejo de lado este debate sobre si se le escapó de un laboratorio o si estaba en un murciélago. Supongamos que es un virus que salió de un animal, como tantas veces ha sucedido, y viene ahora a molestar a los seres humanos, ¿no? Como tantos otros virus. O sea, hay virus desde que hay seres humanos y lo seguirá habiendo. Ahora, es un problema. El tema es, ¿cómo enfrentamos un problema? Un problema nuevo que no, que se suma a los que teníamos, que por ahí nos obliga a reordenar prioridades, cosas que consideramos más o menos importantes, pero que no suprime todos los problemas o necesidades que teníamos antes. Es algo más. Entonces, a alguien se le ocurrió la brillante idea que lo mejor que se podría hacer frente a un virus nuevo
es obligar a todo el mundo a quedarse encerrado en su casa, no trabajar, no salir a la calle, salvo lo que el gobierno, asesorado por unos, así dichos, científicos o expertos, consideran esenciales, ¿no? Todo lo demás que están en su casa sin poder trabajar son no esenciales, son gente, digamos, que sobra, que no, ¿no es cierto? Entonces, eso además es una cosa bastante brutal, pero dejémoslo. Eh, entonces, a alguien se le ocurrió que, claro, porque si nadie se toca, ni se relaciona, ni qué sé yo, no hay contagio. Punto. Ahora, el problema con eso, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia en que obliguen a todo el mundo a quedarse encerrado en su casa, no trabajar y no transitar? O que algunas personas, muchas personas, o incluso casi todas las personas decidan voluntariamente hacer eso. Sí, sí. Hay una diferencia abismal. Hay una diferencia abismal. Cuando la decisión la tomo yo pondero algo que nadie puede ponderar por mí. Y es que yo, no es que no me pueda equivocar, pero yo pondero eh, los riesgos, los costos, los beneficios, mis circunstancias particulares, particularísimas, que solo yo conozco. ¿Puedo tomar decisiones malas? Por supuesto, como siempre, como todos los días. Pero también puedo aprender, ¿no? Entonces, es como el chico que, no sé, que tiene que rendir un examen y se le ocurrió que el día anterior era una buena idea irse, digamos, salir con los amigos y acostarse tarde y al otro día 8 de la mañana tenía que rendir un examen y no. Entonces, bueno, ¿lo puede hacer? Sí, pero por ahí aprendió. Dice, che, si yo me quiero recibir, no va esto, ¿eh? Esto de ir al examen dormido no camina. Entonces la primera vez lo pagaste y esa decisión tuya la pagaste vos. ¿Qué le vas a hacer? Fuiste ahí al fracaso a pesar de que había... Entonces, y esto es un poco así. Entonces, cada uno, ahora, mucha gente, sobre todo al principio, seguramente hubiera tomado esa decisión. Bueno, me quedo en mi casa, qué sé yo, ojo, hay un virus por ahí afuera, no sabemos bien de qué se trata, no voy al cine, qué sé yo, al restaurante. Otros por ahí hubieran ido. Después empieza las informaciones, ¿no? Empezamos a incorporarlas y que es más riesgoso para los que tienen enfermedades y para los que son los que tienen más edad. Entonces, claro, por ahí una persona que tiene mucha necesidad de trabajar, tiene 30 años y está sano, considera prudentemente que le conviene trabajar tomando algunos recaudos, y alguien que tiene 70 y que ya está jubilado y que además es diabético, hipertenso y no sé qué más, a mí me conviene quedarme en mi casa y además, la verdad, estoy jubilado, ¿qué le voy a hacer? No sé si me conviene que le prohíban a mi hijo que me visite, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que pasa también. Entonces, el problema es que yo tomo una medida, esto del lockdown, esto del bloqueo compulsivo, y después tomo un indicador. Digo, bueno, a ver, ¿cuántos se contagiaron? ¿Cuántos se murieron? ¿Y sirve? ¿No sirve? Pero eso es una representación absolutamente simplificada y falsa de la realidad. O sea, las consecuencias de prohibirle a todo el mundo salir de su casa son literalmente incalculables. Y cuando digo incalculables, no me refiero a los cálculos que se hacen de cuánto cayó el PBI, o cuánto cayó la construcción, o cuánto cayó la producción de automóviles. Porque eso se puede calcular, más o menos. ¿Qué sé yo? El año pasado, a esta altura. No, incalculables porque la vida humana tiene un montón de aspectos incalculables. Y que algunos quieren medir, dice, bueno, a ver cuánta gente más se habrá deprimido con esto de la cuarentena, y qué habrá pasado con el índice de suicidios o cosas por el estilo. Sí, puede ser, pero las cosas incalculables son todas las cosas que no pasaron, que no pudieron pasar, todo lo que la gente no aprendió porque fue obligada a quedarse bloqueada, encerrada en su casa. Entonces, esto, la única lógica que tendría una medida así para casi todo el mundo es un supuesto absolutamente irreal. ¿Y qué es el siguiente? Fíjate. Primero, o sea, que se pudiera justificar que todos tuvieran que hacer lo mismo, supone, primero, que somos todos iguales.
nosotros y nuestras circunstancias, absolutamente. Somos todos iguales. Falso, ¿no? No tenemos ni la misma edad, ni la misma circunstancia, pero supongamos, deberíamos ser todos iguales. Debería haber un solo problema, que se llama el coronavirus. Y ese problema único para todo un conjunto de personas iguales debería tener como medio para solucionarlo una sola alternativa, que es el bloqueo de todo tipo de actividad. Pero son falsas todas las cosas. Ni somos todos iguales, ni el único problema que tenemos se llama coronavirus, ni la única forma de enfrentar este problema que se llama coronavirus es bloquear la actividad de todo el mundo. Entonces, yo entiendo que mucha gente cree que es así, ¿no? Y se la pasa mirando por televisión lo único que parece que sucede, y es que se contagiaron 1000 y murieron 20, y ella está dentro de su casa y no ve otra cosa. Pero la verdad es que el mundo es más complejo que eso, ¿no? Como millones de seres humanos comprenden. Y después hay gente que dice, no, estoy de acuerdo con la cuarentena, pero perdón, con la tuya, porque te podés quedar en tu casa tranquilamente, y es muy respetable. Porque es verdad que para mucha gente, desde su punto de vista, lo mejor que puede hacer es quedarse en su casa. Y que lo haga. El problema es que cuando esa persona o esas personas son una supuesta mayoría que avalan a un poder político que obliga a prisión domiciliaria a quienes piensan y evalúan distinto, y los obligan a asumir costos de una manera totalmente arbitraria, ¿no es cierto? Y les impiden asumir riesgos que esas personas quieren asumir. Porque, a ver, más allá del contagio y de esta enfermedad, vivir implica asumir riesgos. Si vivir se tratara de durar, qué sé yo, por ahí nos tiran una cama y nos ponen un suero, y nos aíslan, y no hay virus, no hay tránsito, no hay ladrones, no hay... Pero resulta que en general los seres humanos, el que quiere durar que dure, pero en general los seres humanos parece que les interesa vivir una vida que les resulte un poquitito más interesante que simplemente durar. Por eso salen de su casa, aunque haya automóviles y accidentes de tránsito. Por eso a veces se toman un avión sin ninguna necesidad supuestamente esencial, sino para irse, qué sé yo, de vacaciones. Y si tenés ganas de tomarte un avión, mirá si se cae. ¿Se puede caer un avión? Sí. ¿Alguna chance de que sigamos vivos si se cae un avión? Muy poca. Entonces alguien me va a decir, no, bueno, el sistema, digamos, de aviación es muy seguro. Pues sí, aseguro quedarte en tu casa, desde ese punto de vista. Entonces, esto de que alguien decide qué riesgos puede asumir el resto de los ciudadanos, es una cosa directamente brutal, ¿no es cierto? Después tuvimos el argumento, no, ¿sabe qué pasa? Que si se contagia mucho el sistema colapsa. A ver, y acá hay otro punto con respecto a esto, que es el tema de la ciencia, ¿no? Los científicos. Alguien dice, bueno, pero si los médicos dicen que hay que hacer esto, a ver, ¿desde cuándo un médico es alguien que va a manejar mi vida? ¿No? Eso es horrible. Claro, porque yo soy el que decide, yo soy el que va al médico y yo soy el que decide. Le pido al médico que me explique. A ver, explíqueme, ¿de qué se trata este tratamiento? Ah, me tiene que operar, ¿qué riesgos tiene? Y si quiero voy y consulto a otro médico, y no es la primera vez que entre dos médicos tienen dos opiniones distintas. No solamente entre los médicos, la ciencia es así. Sí, es verdad. Esto de que la ciencia dice que tenemos que hacer cuarentenas obligatorias, eso es disparate. Yo no soy médico, ni epidemiólogo, ni virólogo, pero hay médicos, hay epidemiólogos y hay virólogos que dicen, che, no es la mejor manera de enfrentar una epidemia. Claro, son minoría, son medio... uno los puede encontrar, que yo, en internet, en YouTube, hay videos, hay artículos, pero lo que hoy vemos en... ¿Cómo, perdón?
claramente no son los que salen en la tele y en la gran mayoría de los medios. En general no, porque bueno, hay como una especie de opinión dominante que en nuestro país claramente el gobierno lleva adelante, incluso con fastidio para quien cuestiona o la cuarentena, o entonces dice, no, porque puede colapsar el sistema. Después te enterás que los hospitales, no sé, por primera vez en cuántos años tienen un montón de camas vacías. Y sí, Entonces, no, pero ¿sabes qué pasa? El pico va a venir. Bueno, ok, a ver. Y ese es un argumento para impedirle a las personas tomar sus decisiones prudentes. Porque el tema de la planificación central, lo que hace, y acá se ve muy claramente, es prohibir que las propias personas hagan sus planes. Acá no se trata de planificar o no planificar, sino quién planifica. y sí. Entonces, cada persona tomará su recaudo acerca de cómo conducirse mientras los médicos dicen que este virus sigue siendo más o menos contagioso o peligroso. Pero eso está prohibido, porque alguien toma la decisión por nosotros. Alguien nos prohíbe trabajar y alguien nos obliga a trabajar. Si uno es, qué sé yo, cajero de supermercado, o empleado de una farmacia, o colectivero, eso pueden trabajar, ¿no? Pero si uno vende zapatos, no puede. Pero si los zapatos se venden adentro de un supermercado, se pueden comprar. Y si uno es vendedor de remeras, no puede abrir. Pero si la remera la vas a comprar dentro del supermercado, se puede comprar. Entonces, termina siendo todo muy arbitrario, ¿no es cierto? Y después hasta, a ver, hay mucha gente que a esto no le afecta. Hay mucha gente que no le afecta en el sentido de que, bueno, está trabajando de su casa, gasta menos, sigue cobrando su sueldo, es empleado público o empleado de alguna empresa que por ahora sigue pagando, tiene miedo. Entonces ese combo es que siga la cuarentena. Cuando uno le podría decir, pero discúlpame, deja a la gente en paz y vos seguís quedándote dentro de tu casa que estás en todo tu derecho. Estás en todo tu derecho. Pero ¿con qué derecho le impedís a un peluquero que abra su peluquería? Y que vaya el que quiera. Vos que estás muerto de miedo dentro de tu casa, no vas a ir a la peluquería. Y te felicito, qué sé yo, haz lo que quieras. Pero ¿con qué derecho vos impedís, y con qué derecho le impedís a otro que vaya a la peluquería? Porque cree que los recaudos que está tomando el peluquero y los que puede tomar él son suficientes. Y porque además, en fin, a esta altura dice, che, esto habrá sido muy complicado, pero parece que la vida sigue, que no es el fin del mundo. Entonces, hay una cosa muy inmoral en imponer costos sobre otros con el argumento de la vida. Esta cosa que a mí me parece tan cínica, ¿no? Elegimos la vida y no la economía. Si la economía no tuviera que ver con la vida, ¿no? Y Los es, fríos números de la... Vos fíjate esta expresión, los fríos números de la economía. ¿Se puede ser más cretino? ¿Cómo los fríos números de la economía? La única manera por la cual existen números económicos, sean precios, productos, es porque hay seres humanos. No y, existe lo económico sin lo humano. Afectar lo económico sin afectar lo humano es una ilusión y o sí. una estrategia de demagogos, que dice yo te cuido y la economía no me interesa, ¿no? Así que afectar la economía es afectar la vida. Y tomar estas decisiones, a mí me gustó mucho el título, el artículo también, pero el título de un artículo de José Venegas de hace unos cuantos días ya, que se llamaba Sacrificar las vidas por la vida. Y sí. ¿Cómo está sacrificando vidas? Y él ponía un ejemplo, ¿no? El principio que se debería aplicar acá, dice, es el mismo por el cual si fulanita necesita un trasplante de riñón de menganito, eso no se puede hacer si menganito no está de acuerdo. Pero no porque no nos guste la vida, sino porque en nuestra valoración de la vida, la opinión de fulano sobre sus riñones tiene que tener un lugar, ¿no? O en nombre de la vida vamos a dormir a un tipo, le cortamos un riñón y se lo damos a otro. Bueno, esto es lo mismo, ¿eh? En otra escala, pero es igual. Tal cual.
Bueno, Gustavo, nos estamos quedando sin tiempo hablando de estas cuestiones de libertad. Instagram nos está cortando la libertad de seguir la charla, así que lo dejamos. Vamos a ver si seguimos en contacto para arreglar otra charla. Así que bueno, Bueno, un gusto tenerte acá y escuchar a alguien que, bueno, entiende muy bien la libertad y que, bueno, en este contexto en el que vivimos es muy importante tenerla siempre presente, pero hoy más que nunca. Así que bueno, un abrazo. gracias, Emilio. Yo sí puedo decir algo en 10 segundos. Están muy buenas este tipo de actividades que ustedes hacen, los felicito, no por invitarme a mí, traten de apuntar un poquito más alto. Pero digo a todos sobre todo jóvenes que están interesados en estas cosas, está muy bueno ver videos en YouTube o engancharse en discusiones de Facebook, etcétera. Pero entender estas cosas que estamos diciendo, por ejemplo, cómo el control genera desorden y cómo la libertad genera orden, requiere algunas horitas de leer libros y meditarlos, ¿no es cierto? Ponerse a estudiar. Entonces, eh, eso. ¿eh? Está bárbaro el entusiasmo, pero no abandonen la formación seria y sólida de autores que explican por qué estas cosas que parecen tan contraintuitivas, ¿no? Es decir, en contra del sentido común, son efectivamente así. Entonces después te permiten ver el mundo de otra manera. Ah, por eso esto es un caos, porque alguien lo quiso controlar desde arriba. Y sí, muchas veces sí. Así que bueno, adelante, los felicito y sobre todo a los jóvenes. Nada, además es fascinante, lean, estudien a los grandes autores de la tradición liberal, que no es una carga, al contrario, este, van a encontrar un mundo fascinante. Y bueno, muchas gracias. Genial, excelente consejo. Así que bueno, chicos, esto es la chispita para que puedan, como dice Gustavo, agarrar los libros y seguirse cultivando y tomando su propio pensamiento. Y bueno, desde ya los invitamos a afiliarse a Unidos. En cualquiera de nuestros Instagram van a encontrar la web de afiliación. Así que bueno, los vemos la próxima. Muchas gracias, Gustavo.